noches. Damos la bienvenida a Enric Berenguer, actual presidente de la NLP, psicoanalista en Barcelona, miembro de la ANP, analista miembro de la LP y de la NLL. Y bueno, damos las gracias por su presencia y por dar comienzo a la serie de entrevistas que desde la antena clínica del Seminario de Campo Freudiano de Bilbao tienen lugar. Y bueno, en esta ocasión queríamos un poco preguntar, en primer lugar, por ciertos ecos de las jornadas celebradas en noviembre, este noviembre pasado en París, de la École de la Conspirian, con el título Apprendre, Decir ou Interessage, y eso, comentar estos ecos en relación a lo que se discutió en estas jornadas. Bueno, es un acontecimiento enorme, entonces bueno, se discutieron muchísimas cosas, entonces yo puedo decir algunas de las que yo pude ver o espacios en los que yo pude participar. La idea es, me parece a mí, poner a debate una palabra que está omnipresente, ¿no?, en nuestro mundo. Es una especie de significante amo de la época, ¿no? Se supone que todo se puede aprender o todo hay que aprenderlo, ¿no? Es como que es el paradigma dominante hoy día, o uno de los paradigmas dominantes, y es decir que nunca como hoy hay un discurso que trata de reducir toda una serie de cuestiones fundamentales de la vida humana a cosas que se podrían aprender, como si hubiera, digamos, un discurso al que el sujeto se puede someter, se puede aprender a relacionarse, aprender a hacer el amor, aprender a comer, aprender a relacionarte con tu cuerpo, aprender a hacer ejercicio, aprender a hablar, aprender a triunfar, aprender a... En fin, es como que es un paradigma dominante, ¿no? Y muchas cosas, por ejemplo, dentro del campo de la salud mental, ¿no?, como que también se usa, ¿no?, están reducidas a como si los problemas que tiene el sujeto se deben a que no hace las cosas bien y puede aprender a hacerlas mejor, ¿no? Y es un paradigma que es completamente opuesto, ¿no?, a lo que plantea el psicoanálisis, ¿no?, que no hay no hay que someter la particularidad del sujeto a ninguna normalidad. No se trata de enseñarle al sujeto lo que debe hacer para hacerlo bien, sino que al contrario, ¿no?, se trata de que cada uno pueda asumir algo de su propia particularidad, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que, por un lado, en estas jornadas se discutía, se debatía, se criticaba esta idea, este paradigma dominante del aprendizaje como una especie de entrenamiento, de amaestramiento del sujeto, y por otro lado se planteaba realmente que todo lo que rodea a las situaciones de la vida en la que se trata de algo del aprendizaje también se puede leer en una clave distinta. Es decir, que también se aprende desde una perspectiva psicoanalítica, sobre todo aprende, por ejemplo, aprende las fórmulas de lo que, digamos, se desprende de lo que, por ejemplo, ha conseguido extraer de su análisis, ¿no? También uno aprende en un análisis, pero en su análisis aprende de una manera completamente distinta, que es esta idea de que habría algo que el sujeto tiene que saber porque es lo correcto o lo adecuado, ¿no? Es decir, que se puede subvertir, ¿no?, la idea de aprendizaje y darle un sentido mucho más vivo, que de alguna manera demuestra que, bueno, en realidad hay muchas formas de aprender, ¿no?, y que son formas más interesantes, quizá recuperar formas de entender ese término que son mucho más diversas y que muestran, bueno, pues que en cierto modo
la experiencia humana está siempre marcada por una particularidad, ¿no? Y que quizás lo fundamental no es tanto que uno aprenda algo ya que otros saben, sino que de alguna manera pueda investigar sus propias relaciones con el saber, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de estas jornadas pudimos escuchar, por ejemplo, testimonios de AES, las dificultades que esos sujetos, las modalidades en cada uno se había enfrentado a sus propios síntomas con el saber. Muchas veces, justamente, no se trata de que el sujeto no sepa, sino que siempre ha sabido. A veces no se trata de que nadie te enseñe, sino de que tú puedas reconocer lo que siempre habías sabido, y a lo mejor te horrorizaba saber. Por ejemplo, el horror de saber. Muchas veces, le digo, hay un saber que ha estado ahí desde siempre y a lo mejor hace falta un análisis para poder asumirlo, y quizá hay un momento en que uno de repente se da cuenta de que ya sabía, ¿no? Otras veces, por ejemplo, lo que se ha podido también debatir en estas jornadas son formas de síntomas en relación al saber que tienen que ver más bien con la necesidad de encontrar una solución completamente singular. Aprender justamente qué es aquello de uno mismo que nunca va a poder someterse a ningún discurso preestablecido y que más bien requiere de una invención. Es decir, reinterpretar el término aprender en términos que no son mecánicos y pasivos, sino realmente ver que se trata de una actividad vital en la que, digamos, el estilo particular de un sujeto, su forma única de enfrentarse al mundo está siempre en juego. Es decir, una lectura de lo que sería aprender, una clave mucho más cercana a lo que el psicoanálisis nos enseña. El psicoanálisis nos enseña, pero nos enseña de una forma que no es ningún entrenamiento y no es de alguna forma poner al sujeto en el lugar pasivo de alguien que no sabe. Realmente es explorar otras maneras de entender el aprendizaje. Quizá también destacar que, aparte del trabajo de la relación, que podemos escuchar una serie de testimonios sobre cómo una serie de sujetos, más específicamente AES, habían podido, ¿no?, elaborar a partir de su relación sintomática particular con el saber. También hubo unas conversaciones muy interesantes de personas ajenas al ámbito del psicoanálisis. Por ejemplo, un investigador en inteligencia artificial que realmente nos demostraba que a veces hay este prejuicio de que no hay un diálogo posible entre el psicoanálisis y la ciencia, y vemos que muchas veces es cierto que hay una oposición entre el psicoanálisis y cierta ideología cientifista que es muy pobre, pero por ejemplo esta persona que vino, ¿no?, que es un investigador en el campo de la inteligencia artificial, demostraba que al contrario, cuando se trata de una posición verdaderamente científica, justamente es una posición mucho más interesante en la que cabe un diálogo, que de alguna manera no tenemos que renunciar también a establecer una interlocución con personas que están en disciplinas muy distintas, pero que realmente cuando nos ponemos a hablar realmente se ve que hay puntos de encuentro. Y eso nos recuerda que, por ejemplo, Lacan no renunció en ningún momento a dialogar con toda una serie de representantes de discurso de su época, y también planteando una interlocución con lo que era la ciencia de su época, que es una tarea que también tenemos que hacer. No tenemos que caer en esta idea que es muy pobre, que
ciencia no tiene ningún punto de encuentro posible con el psicoanálisis. Eso es un error y hay que superar ese prejuicio y buscar activamente la interlocución, pero no con los cientifistas, sino verdaderamente con las personas que dentro del campo, los campos de investigación de una ciencia verdadera, realmente hay muchas cosas y puntos de encuentro realmente a desarrollar de una manera muy fructífera. Y luego también, por ejemplo, una mujer, no recuerdo ahora el nombre, es una lástima, no me preparé para la entrevista, entonces no recuerdo el nombre, pero que es una mujer que es una matemática insigne que ha desarrollado instrumentos muy importantes para la aplicación del análisis matemático a los mercados, y realmente era muy apasionante escuchar a esta persona porque realmente demostraba que la posición de esta persona, el hecho de que hubiera sido capaz de adentrarse en una serie de campos nuevos de la investigación matemática, era algo que ella había podido localizar en algunas experiencias fundamentales de su infancia, ¿no? Y realmente en algunos momentos era como si estuviéramos escuchando un testimonio de pase, porque esta mujer, por ejemplo, contaba que ella había empezado a interesarse por la matemática muy precozmente, cuando tenía 8 años, 9 años, pero situaba el momento en que ella había empezado a interrogarse por el concepto del cero, es decir, cómo cuando en la escuela le habían hablado del concepto de cero, había quedado totalmente atrapada y entre angustiada y fascinada por esta posibilidad de que se pudiera simbolizar algo inexistente. Ella contaba, por ejemplo, que el cero era algo que la intrigaba y que de alguna manera ella veía como una especie de agujero, casi como pero también como una puerta a través de la cual se podía acceder a un mundo de investigación, a una especie de universo paralelo que ella comparaba casi como el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El mundo al otro lado del espejo, ¿no? Y realmente era muy interesante ver cómo esta persona testimoniaba de que la relación con este campo del saber que nos parece tan abstracto, realmente había sido posible para ella a partir de esta especie de momento fundamental en que el sujeto responde a esto que se le plantea como un enigma fundamental y queda dividido de la angustia de esa dimensión de un vacío, pero que al mismo tiempo se convierte en la oportunidad de explorar un mundo nuevo que verdaderamente es como una especie de, a la vez, una locura y una aventura, ¿no? Y entonces ella decía que es a partir de este momento fundante que ella había podido interesarse por este dominio de las matemáticas, que era realmente como explorar un planeta distinto. Y realmente ahí se veía algo que era muy distinto de la idea un poco aburrida que nos podemos hacer de la matemática como un campo, digamos, puramente mecánico, la aplicación de un saber establecido. Y ella decía que no, que al contrario, que es un campo de investigación. Es un campo en el que está siempre todo por descubrir y por inventar, y que esto para ella, de manera que había podido asumir esta dimensión casi de escándalo de que se pudiera usar un lenguaje como la matemática en la que uno de los conceptos fundamentales es precisamente esto, el concepto de lo que no existe, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente me parecía apasionante porque se veía que tenía algo de muy analítico, que finalmente el diálogo, ¿no?
psicoanalistas como los que de alguna manera hacen la experiencia de que el otro no existe, ¿no? Que hay, digamos, una dimensión, una falta fundamental, ¿no? Que, por un lado, el sujeto puede vivir con mucha angustia, pero que a la vez está vinculada con lo que es esta dimensión, ¿no? La singularidad irreductible del sujeto. Eso es algo que, bueno, porque esta persona, desde las matemáticas, realmente estaba hablando de una experiencia muy similar, ¿no? Y ya había accedido a esto a partir de este encuentro con el concepto de cero de la matemática, pero sí que un análisis de cada uno también es como cada uno se encuentra con su cero, ¿no? Entonces, bueno, me parecía realmente muy interesante porque digamos que en estas jornadas hubo muchos ejemplos así, ¿no? Es decir, cómo mostrar cómo se puede tomar algo que desde un discurso establecido, ¿no? Es como si fuera un término que todos sabemos lo que quiere decir, ¿no? Es decir, el aprendizaje como el paradigma de que hay una manera de hacer las cosas, hay un saber que está en los libros, que está en el discurso y que el sujeto tiene que aprender para saber cómo vivir, ¿no? Y más bien me pareció una vertiente en la que este significante mostraba todo un abanico de resonancias y finalmente lo que se veía es que es una palabra a la que cada uno tiene que encontrar un sentido único. Toda experiencia de aprendizaje verdadera es una experiencia de intención. Muchas gracias. Tomaremos este significante efectivamente de aprender para poder seguir, no sé, leyendo lo más particular. Tenía entonces una pregunta en relación a la jornada sobre identidades. Y bueno, pues un poco también de lo que hablabas antes, me surgía sobre este concepto de la ciencia, que no es una visión de la ciencia por hilar un poco, ¿no? Una pregunta digamos categórica, sino una ciencia un poco más que plantea un cuestionamiento al saber también, ¿no? Y pues me recordaba un poco las nuevas conferencias de Freud, que hay un momento que pone un poco la ciencia en oposición con la religión también, y otro tipo de ciencia que no es, digamos, lo que a veces entendemos rápido por el discurso científico, como si fuera el discurso del habla rápidamente, sino otra cosa de la ciencia, ¿no? que también existe. Y en ese sentido, pues la pregunta un poco es porque se habló bastante en las jornadas de las nuevas propuestas de identidades que surgen justo con el avance de la ciencia y la técnica, como por ejemplo pues todo el tema de los cibors, el transhumanismo y todo eso me interesaba un poco porque bueno, es algo que cada vez se va implantando más, incluso hay pacientes que, bueno, para el tema de la salud mental se implantan chips, se testan, van saliendo máquinas que te permiten testar el nivel de estrés, de depresión, y de alguna manera es también la técnica pone a disposición ciertos inventos o cierta posibilidad de inventar, ¿no? En eso, a ver el análisis, el psicoanálisis, cómo puede pues establecer un diálogo también. Luego también está la otra parte que decía Emil Loran en esas jornadas de cuando los derechos se convierten en obligaciones, ¿no? También el derecho a tener una identidad, esa otra contrapartida que puede tener, no sé, y todo esto. Bueno, creo que el psicoanálisis y la ciencia forman parte del mismo horizonte de época, porque el psicoanálisis se ocupa del sujeto de la era de la ciencia. Vemos que justamente es porque hay un discurso que introduce un cuestionamiento radical de todos los saberes, que
introduce una incertidumbre. Es decir, que el discurso, Lacan caracteriza como el discurso del amo antiguo, sería un discurso en el que el sujeto está, digamos, en un régimen en que, de cierto modo, hay una respuesta para las preguntas fundamentales. Y más bien el discurso de la ciencia irrumpe como algo que desmonta todas las certezas, porque en cierto modo muestra que ese real que parecía inmutable y cíclico y que se regía siempre con unas leyes uniformes, se muestra que no es así. Es decir, es, ¿no?, como decía Coiré, ¿no?, en referencia de Lacan, es del mundo cerrado al universo infinito, ¿no? Entonces, el sujeto del que se ocupa el psicoanálisis es el sujeto del universo infinito, infinito en el sentido de sin referencia, sin centro, ¿no? No hay centro. Es el sujeto de la incertidumbre. Entonces, en cierto modo, se puede decir que el psicoanálisis es un discurso que acompaña a los efectos de la erupción de la ciencia en el mundo y genera un sujeto sin certidumbres, un sujeto sin identificaciones firmes, un sujeto que se puede cuestionar todo. Yo creo que el análisis no se opone a la ciencia, más bien acompaña su movimiento, ¿no? Otra cosa es que, por un lado, está este efecto de la ciencia, que es un efecto estructural, la ciencia como cuestionador de todo, como manipulación posible de lo real, como transformador de aquello que constituye, digamos, el hábitat del sujeto. Y otra cosa es convertir eso en una ideología, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? Es como que, de cierto modo, se construye un segundo movimiento que es tratar de usar la ciencia, que es eso que introduce la incertidumbre, como si fuera capaz de generar certidumbres, ¿no? Es una paradoja. En realidad la ciencia no, como tal, produce incertidumbres, no produce certidumbres. Pero siempre ha habido el intento, ¿no?, de una forma que el borracho se trata de curarse la resaca tomando cerveza, es como que el sujeto contemporáneo trata de curarse, ¿no?, los efectos angustiantes de la ciencia con más ciencia. Pero es una paradoja, porque en realidad, bueno, ¿no?, o sea, digamos, todo lo que se introduce como solución genera un nuevo problema, ¿no? Es decir, bueno, ahora ya puedo tener un hijo a los 60 años, bueno, está bien, puedes hacerlo, pero eso te genera otro problema. El problema es que ahora tienes que, en nombre de qué lo decides, ¿no? Puedo tener un hijo, no sé, con 90 años, pero a lo mejor me muero al cabo de 10 años. Es decir, en realidad todo lo que aparece por un lado como solución genera una incertidumbre. Entonces podemos decir, bueno, entonces vamos a pedirle también a la ciencia, entre comillas, porque en realidad es más a la técnica, ¿no?, una solución. Bueno, como que puedo tener un hijo a los 90 años, entonces voy a pedirle a la ciencia y a la técnica que me alarguen la vida 20 años más para que... Bueno, está bien. Finalmente, ¿no?, es como que eso mismo que genera una incertidumbre vamos a tratar de pedirle una solución, pero es un movimiento infinito, eso. Porque ¿solución a qué? O sea, realmente, ¿cuál es la solución? ¿A qué problema, no? Claro, vemos que todo lo que se puede tratar de solucionar en términos de la ciencia es algo que en una dimensión es una solución y en otra dimensión es otro nuevo problema. ¿Es así? Luego, el sujeto contemporáneo vive en su época y, bueno, por supuesto, podemos decir ahora, no sé, pues en su día los anticonceptivos supusieron un cambio importante con respecto a la sexualidad, ayudaron a desconectar mucho más la sexualidad del acto de reproducción, ¿no? Ahora ya, bueno, eso ya es algo que está totalmente asumido, ahora no vamos a volver atrás. ¿Pero eso ha solucionado algo? No, eso ha transformado el mundo. Digamos, en el momento en que se produjo, abrieron más posibilidades y a la vez todas las nuevas posibilidades generan también una necesidad del sujeto de resituarse frente a esa nueva realidad. Es decir, el paradigma problema-solución es falso. Las
sujeto vive en la época que vive y hay este movimiento, los descubrimientos científicos y luego su uso técnico, las transformaciones del mundo que eso genera, pero visto con una cierta distancia, eso resuelve algo. No sé. Cambia, transforma el mundo en el que vivimos. Y, bueno, el psicoanálisis no es un movimiento conservador que diga, no, hay que volver a la autenticidad. El ser humano era de cuando ¿no? La gente pues no podía elegir su sexo, no puede ser, como puede ser que ahora la gente elija el sexo que quiere tener, pueda transformar su cuerpo. No tenemos nada que decir contra eso, aceptamos que eso es así, eso forma parte de la mutación que es la investigación científica que no tiene freno. O sea, la investigación científica es una especie de locura de que siempre es más y nunca habrá un freno. O sea, porque lo propio de la posición del científico es el cuestionamiento permanente, ¿no? Ya sabemos lo que es el átomo, pero más allá del átomo y más allá del neutrino, más allá no hay límite. Justamente la dimensión angustiante de la ciencia es que nunca hay un límite, sino que es un discurso que es justamente de cuestionar toda realidad como algo que puede tener un más allá de eso. Luego eso tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Los psicoanálisis parte de la base de que no se puede volver atrás, pero tampoco vamos a caer en la idea de que la ciencia va a resolver nuestros problemas. Eso es un discurso totalmente ingenuo y falso, como si supiéramos cuál es el problema a resolver y buscar una solución. No se trata de eso. Se trata de que cada sujeto vive en la época que vive, se enfrenta a las condiciones de época en las que algo de su subjetividad se articula, y el psicoanálisis simplemente recoge eso porque las personas que vienen a hablar con un psicoanalista hablan a partir de eso. Y un día, no sé, pues hace unos años era impensable que viniera un niño con dos madres, ¿no? Ahora empieza a ser muy común, pero es bastante frecuente. El otro día me hablaban de un caso de un niño que tiene una mamá y una mami. Entonces, bueno, para este niño se trata de ver qué hace con estos dos significantes. Bueno, no sé, el psicoanalista no va a decir nunca, no puede ser, los niños tienen que tener una madre y un padre. Eso no tiene ningún sentido. Los psicoanalistas somos realistas, tomamos las cosas como vienen. Si hay un niño que tiene dos madres, tiene dos madres. Y si viene dentro de un tiempo un niño que es hijo de una solución poliamorosa, veremos, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que siempre habrá síntomas, porque más allá de las construcciones en cada época vehiculan ciertas funciones estructurales, el problema del sujeto es algo que es transepocal, estará siempre, ¿no? Por supuesto, toma unas formas distintas ahora, pero nosotros finalmente vamos a una dimensión de la experiencia del parlet, que le llamamos, que es de cada uno con algo de una dimensión muy singular, que va más allá de si ha tenido dos madres o por ejemplo, recuerdo una época yo que estuve viviendo en Latinoamérica, y ahí había una situación en Colombia, y me encontré con una persona que tenía más de un padre, porque tenía una madre, ahí sí, la madre sí era bastante, pero por ejemplo había personas que en su vida había tres figuras que realmente merecían distintas maneras de nombrar la función paterna. Por ejemplo, una mujer que decía que tenía un padre, un papá, un papi, y no me acuerdo el último significante, pero eran tres figuras, y eso tenía que ver, bueno, con una serie de particularidades
en cierto medio social, y para esa persona tiene que su complejo paterno en un lugar donde claramente había 3 personas que habían merecido distintas versiones del significante padre, ¿no? Yo no sé si eso es mejor o peor que tener solo uno o ninguno. Digamos que con respecto a la ciencia es igual, o sea, lo que hay que salir es de la cosa de ideal normativo. No es que los niños tienen derecho a tener un papel normal, eso es un discurso que no lleva a ningún sitio. Es verdad que lo que ahora puede parecer evidente no lo va a ser dentro de 10 años, y eso finalmente no toca algo de lo fundamental, que es la relación del sujeto con algo de la estructura radical del lenguaje y de cómo eso toca algo del goce de cada uno como ser vivo. Eso, digamos, no es una querella que tenemos con la ciencia. Es que la ciencia se ha convertido realmente en un discurso perturbador, movilizador de la realidad y de un sujeto contemporáneo, pero ya digo, o sea, tampoco vamos a caer en una idealización de pensar que la ciencia va a solucionar. Bueno, desde el origen, el siglo XVIII ya, cuando empezaron a popularizarse los descubrimientos científicos, inmediatamente había los dos lados, ¿no? El discurso de la ciencia como algo que es capacidad de destruir un discurso tradicional, ¿no?, de certidumbres en última instancia basadas en la religión, etc. Y al mismo tiempo se convertía también secundariamente en un discurso donde se trataban de buscar respuestas a las mismas preguntas que generaba, ¿no? Creo que estamos en contra del cientificismo como ideología. Sobre la ciencia en la red, pues la ciencia va a existir, existirá siempre, y en todo el horizonte de lo que nosotros podemos pensar de nuestra vida, vivimos en el mundo de la ciencia. Por eso Lacan decía que el psicoanálisis se ocupa del sujeto de la ciencia. No nos ocupamos del sujeto del discurso del amo antiguo. Eso no existe, no lo hemos vivido. En nuestro horizonte vital no hemos podido ver un mundo en el que el discurso de la ciencia no estuviera presente como un elemento de perturbación y de modificación y transformación del mundo. Ninguno de nosotros lo ha visto. Y nuestros padres tampoco. Es algo que viene de algo. Ahora, lo que sí es cierto es que eso se ha ido acelerando, y últimamente procesos que antes tardaban años, ahora realmente son muy rápidos. Y lo que parecía impensable hace 10 años, ahora ya parece totalmente, forma parte de una realidad bastante cotidiana. Ahora, digamos que eso generará síntomas como cualquier forma de vida los ha generado. Sí, con las coordenadas que hoy nos actualizaba de la lectura del texto, de los escritos de Lacan, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible, la psicosis, es interesante pensar esta lectura con esta pregunta de ¿puede el sujeto soportar una identificación? ¿No? Sea ahora o sea en el 54. Exacto, ¿no? ¿no? Hay algo que es, digamos, como el sujeto asume una posición subjetiva con todas las consecuencias que esto constituye, y evidentemente esto será modificado por las condiciones de su época, pero realmente hay algo ahí que forma parte de la definición misma del ser humano como parlet, como ser de palabra, ¿no? Quizá llegará un día en que las transformaciones que se están produciendo serán capaces de tocar eso mismo, es decir, se producirá un ser que ya no será el parlet. No sé, si eso llegara, o sea, si las consecuencias de la puesta en acto del discurso de la ciencia sin límite, que tiene algo de locura, ¿no? Yo hace unos años, Jacques Miller comparaba esto, ¿no?, al aprendiz de brujo, ¿no?, al científico como un aprendiz de brujo, alguien que tiene la tentación de transformar radicalmente la realidad, tocar lo real mismo,
Llegará un momento en que se les irá la mano y producirán algo de un ser que ya no será el parler. Si eso ocurriera, posiblemente ya no nos podríamos llegar al psicoanálisis. Sería otra cosa. De momento, estamos en un parler que vive en un mundo perturbado por eso imparable de la ciencia, que es un discurso sin límite, que volatiliza las cosas. Pero de momento es la premisa del parlet, del ser de palabra, todavía funciona. No hay nada de lo que hemos visto en los últimos tiempos que haya eliminado eso y por lo tanto para nosotros es tan parlet, el parlet de hoy día, con todas las posibilidades de modificación, alteración, relación con el cuerpo, sigue siendo tan parlet como hace 100 años. Esa premisa no se ha tocado. No podemos decir que sea eterna, es posible que sea tocada, pero eso es un horizonte que no tenemos por qué dedicarnos, porque el psicoanálisis no es futurismo, es una práctica con lo que hay realmente. Pues muchas gracias de nuevo por esta orientación y seguimos con esta práctica de lo que hay. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias.